Mi jefe me ofreció un ascenso que cambiaría mi vida, pero cuando fui a firmar el contrato me enteré de la verdad y tuve que decidir si valía la pena. Nunca pensé que llegaría el día en el que me ofrecerían un ascenso de la magnitud que me ofrecieron hace unas semanas. Todo comenzó como cualquier otra semana laboral normal. Yo llevaba trabajando en la misma empresa desde hace 5 años. Empecé en un puesto bastante bajo, haciendo tareas administrativas y respondiendo correos, pero con el tiempo logré hacerme un nombre. Era conocido por ser trabajador, siempre dispuesto a quedarme hasta tarde para asegurarme de que todo saliera bien. Nunca he sido el tipo de persona que busca problemas, ni tampoco el tipo de persona que rechaza responsabilidades. Si me daban una tarea, la hacía. Punto. Mis compañeros solían bromear sobre cómo yo era el típico empleado perfecto, que nunca se quejaba ni ponía excusas. No era cierto, claro. Había días en los que me frustraba tanto como cualquiera, pero siempre me guardaba mis pensamientos. Para mí, el trabajo era algo serio. No porque estuviera enamorado de mi carrera, sino porque venía de una familia donde el trabajo duro era lo único que te aseguraba el pan de cada día. Mi padre siempre me decía, el que no trabaja, no come. Así que desde joven me acostumbré a ese ritmo. A veces pienso que por eso me gané la reputación de ser el hombre perfecto en la oficina, aunque yo sabía que estaba lejos de serlo. Una mañana, recibí un correo de mi jefe, Martín, pidiéndome que me reuniera con él a primera hora. No era algo extraño, ya que a menudo discutíamos temas relacionados con proyectos en curso, pero algo en la formalidad del mensaje me hizo sospechar que esta vez era diferente. Subí a su oficina sin pensarlo mucho, pero, en el fondo, algo me decía que algo grande estaba a punto de pasar. Al entrar, me sorprendió verlo acompañado por Laura, la directora de Recursos Humanos. Nunca habíamos tenido una reunión los tres, así que me sentí un poco nervioso al instante. Traté de mantenerme calmado y me senté frente a ellos, esperando que comenzaran a hablar. Martín me lanzó una sonrisa, la misma sonrisa que usaba cuando sabía que estaba a punto de dar buenas noticias. Jorge comenzó, quiero felicitarte por tu excelente desempeño en los últimos meses. Has sido una pieza clave en la empresa, y todos aquí lo hemos notado. Sonreí, incómodo. No era muy bueno aceptando cumplidos, pero agradecí el gesto. No tenía idea de hacia dónde se dirigía la conversación. Hemos estado evaluando la estructura de la empresa, continuó Martín, y creemos que ha llegado el momento de hacer algunos cambios. Nos gustaría ofrecerte el puesto de gerente de proyectos. Es una gran responsabilidad, pero estamos seguros de que eres la persona adecuada para el trabajo. Me quedé en shock. El puesto de gerente de proyectos era algo enorme. No solo significaba un aumento considerable de sueldo, sino también mucho más control sobre los proyectos importantes de la empresa. No lo pensé 2 veces antes de aceptar verbalmente. Claro, había detalles que discutir, pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en lo increíble que era tener esa oportunidad. Pensé en lo orgulloso que estaría mi padre si pudiera verme ahora. Había pasado años diciéndome que el trabajo duro paga, y en ese momento, sentí que todo ese esfuerzo finalmente estaba rindiendo frutos. Martín me sonrió y asintió. Perfecto. Laura se encargará de hacer los arreglos del contrato, y podrías comenzar con las nuevas responsabilidades la próxima semana. Todo parecía estar sucediendo a la velocidad de la luz. Me fui de esa reunión sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Por un lado, estaba eufórico por haber conseguido algo tan importante. Por otro, sabía que un puesto de esa magnitud traía consigo una carga de trabajo mucho mayor y un nivel de estrés que no todos estaban dispuestos a manejar. Sin embargo, confiaba en que podría hacerlo. Había trabajado lo suficiente para llegar hasta aquí, y no pensaba echarme atrás. Pasaron un par de días, y finalmente recibí el correo de Laura con los detalles del contrato. Lo leí detenidamente, pero algo me llamó la atención. El salario era significativamente más alto de lo que había imaginado, lo cual me sorprendió. Por un momento, pensé que debía haber algún error. Era un aumento tan considerable que me hizo dudar. Decidí que hablaría con Laura para aclarar el asunto antes de firmar cualquier cosa. Cuando fui a su oficina, me recibió con una sonrisa. Laura siempre había sido una persona agradable y directa, lo cual me tranquilizaba un poco. Le expliqué que había notado el aumento inusualmente alto en el salario y que quería asegurarme de que no hubiera algún malentendido. Ah, lo notaste, dijo con una pequeña sonrisa en su rostro. No, no es un error. Es parte de las condiciones del ascenso. Queríamos asegurarnos de que estuvieras bien compensado por las responsabilidades adicionales. Aunque eso sonaba lógico, algo seguía sin cuadrarme. Estaba acostumbrado a que la empresa fuera cuidadosa con los presupuestos, y esto me parecía un poco fuera de lo común. Le agradecí por la explicación y regresé a mi escritorio, pero la sensación de duda no me abandonaba.
Decidí que debía investigar un poco más antes de dar el siguiente paso. Esa misma noche, me puse en contacto con uno de mis colegas que había trabajado en la empresa por más tiempo que yo. Le pregunté si alguna vez había escuchado de un aumento de sueldo tan grande para un ascenso interno. Su respuesta me dejó aún más preocupado. Honestamente, no me dijo. Es raro. Generalmente, los ascensos vienen con aumentos, pero nunca he visto algo tan grande como lo que mencionas. ¿Estás seguro de que todo está bien? No lo estaba. Algo no estaba bien, y cuanto más lo pensaba, más claro se hacía que debía averiguar qué estaba pasando realmente. Al día siguiente, decidí que iría directamente con Martín para hacerle las preguntas que necesitaba responder antes de tomar una decisión. Al día siguiente, fui directo a la oficina de Martín. Sabía que tenía que aclarar mis dudas antes de comprometerme a algo tan grande. Me había sentido incómodo desde la última conversación con Laura, y cuanto más pensaba en ese aumento de sueldo, más sospechaba que había algo detrás de todo esto que no me habían contado. Golpeé la puerta. Al entrar, Martín me recibió con su sonrisa habitual. Jorge, ¿qué tal va todo? ¿Estás listo para firmar?, me preguntó, con un tono que parecía demasiado confiado para mi gusto. Bueno, Martín, hay algo que necesito discutir antes de seguir adelante, respondí, intentando sonar lo más calmado posible. He revisado el contrato, y aunque estoy muy emocionado por la oportunidad, el aumento de sueldo es considerablemente más alto de lo que esperaba. Quería asegurarme de que no hubiera algún malentendido o algún aspecto que no se me haya explicado. Martín mantuvo la sonrisa, pero vi como sus ojos cambiaban un poco, como si estuviera calculando qué decir. Es normal que te sientas sorprendido, Jorge dijo, cruzando las manos sobre el escritorio. Este puesto tiene muchas más responsabilidades de las que has tenido hasta ahora, y queríamos asegurarnos de que te sintieras compensado adecuadamente. Eso lo entiendo, le respondí, pero quiero estar seguro de que no hay algo más que debas saber sobre el puesto o sobre las expectativas. Martín dejó escapar una pequeña risa. Sabía que eras de los que hacen bien su tarea. Mira, Jorge, este puesto es importante, sí, y viene con muchas expectativas, pero confío en ti para manejar todo sin problemas. Además, hay ciertos proyectos de la empresa que estamos desarrollando y que requieren la mayor discreción. Parte del salario es por esa confianza que estamos depositando en ti. Eso me sonó raro. Proyectos que requieren discreción. Me resultaba extraño que no hubiera escuchado nada sobre esos proyectos antes, sobre todo porque ya estaba involucrado en muchos temas confidenciales dentro de la empresa. ¿Qué tipo de proyectos son esos?, pregunté, sin poder evitar que mi tono sonara un poco más serio. Martín se reclinó en su silla, como si estuviera debatiendo cuánto contarme. Hay algunas adquisiciones y movimientos estratégicos que se están preparando. No puedo entrar en muchos detalles ahora mismo, pero son movimientos que podrían impactar bastante en la estructura de la empresa. Queremos asegurarnos de que las personas clave, como tú, estén comprometidas y alineadas con la visión a largo plazo. Mi incomodidad aumentaba. No era raro que las empresas manejasen operaciones de manera discreta, pero algo en la forma en que Martín hablaba me ponía nervioso. Sentía que había algo más que no estaba diciendo. Decidí que lo mejor sería no comprometerme de inmediato. Necesitaba más tiempo para procesar todo. Entiendo, Martín, dije, intentando sonar neutral. Aprecio mucho la confianza que están depositando en mí, pero me gustaría tomar un poco más de tiempo para asegurarme de que esto es lo correcto para mí. Martín asintió, pero pude ver que no estaba contento con mi respuesta. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Pero ya sabes que estas oportunidades no se presentan todos los días. Salí de la oficina con más preguntas que respuestas. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, y lo último que quería era involucrarme en algo turbio. Decidí que necesitaba investigar más sobre estos proyectos que Martín había mencionado. Aunque sabía que no sería fácil obtener información, tenía algunos contactos dentro de la empresa que podrían ayudarme a averiguar qué estaba sucediendo realmente. Esa misma tarde, me reuní con Carla, una compañera del área financiera con la que siempre me había llevado bien. Ella había estado en la empresa casi el mismo tiempo que yo, y sabía que si alguien podía tener información sobre los movimientos estratégicos, sería ella. Nos encontramos en un café fuera de la oficina para que la conversación no levantara sospechas. Después de ponernos al día sobre asuntos triviales, finalmente abordé el tema que me preocupaba. Carla, necesito tu ayuda con algo, le dije, bajando un poco la voz. Martín me ofreció un ascenso, y mencionó que hay algunos proyectos confidenciales que están en marcha. No me dio muchos detalles, pero hay algo que no me cuadra. ¿Tú has escuchado algo sobre eso? Carla frunció el ceño, claramente sorprendida por mi pregunta. ¿Proyectos confidenciales? Eso suena raro.
Sabes que generalmente las adquisiciones o movimientos estratégicos pasan por finanzas, y yo no he visto nada fuera de lo normal últimamente. Eso no me tranquilizó. Si alguien en finanzas no sabía nada de esos proyectos, entonces había algo que me estaban ocultando. ¿Y sobre las adquisiciones? ¿Algo en el radar que sea importante o que justifique movimientos de gran escala?, le pregunté, esperando que hubiera alguna explicación lógica. Carla negó con la cabeza. Nada de ese nivel, Jorge. Si estuvieran haciendo algo así, créeme que ya me habría enterado. ¿Por qué preguntas? ¿Te ofrecieron algo raro? No quería preocuparla ni involucrarla demasiado, así que solo asentí ligeramente. Nada raro, solo que la oferta fue mucho más generosa de lo que esperaba, y me mencionaron esos proyectos. Pero si tú no sabes nada, entonces probablemente solo soy yo pensando de más. Carla sonrió, pero pude ver que seguía preocupada. Bueno, solo ten cuidado. Si algo no te cuadra, confía en tu instinto. Aquí a veces las cosas se mueven rápido, y no siempre todo es transparente. Después de esa conversación, volví a la oficina con la cabeza dándole vueltas. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero lo último que quería era comprometerme con algo sin tener toda la información. Esa noche, revisé el contrato una vez más. Todo parecía estar en orden, pero no podía dejar de pensar en esos proyectos y en lo poco claro que había sido Martín sobre ellos. Al día siguiente, decidí que haría una última cosa antes de tomar mi decisión. Sabía que había una persona dentro de la empresa que podría tener más información de lo que Martín o Carla me habían dicho. Era alguien con quien había trabajado en varios proyectos confidenciales antes, Raúl, el director de operaciones. Él siempre estaba involucrado en los movimientos importantes de la empresa, y aunque no éramos amigos cercanos, sabía que podría confiar en su juicio. Al día siguiente, me armé de valor y fui a buscar a Raúl. Sabía que él, siendo el director de operaciones, tendría una visión más clara de lo que realmente estaba pasando en la empresa. Aunque no éramos amigos íntimos, siempre habíamos tenido una relación profesional sólida, y sabía que podía confiar en su criterio. Después de todo, Raúl había estado en la compañía desde el principio y conocía el funcionamiento interno mejor que nadie. Lo encontré en su oficina, revisando algunos documentos. Toqué la puerta y él levantó la vista, sorprendido al verme. Jorge, ¿qué te trae por aquí?, me preguntó, mientras me hacía señas para que tomara asiento. No te quitaré mucho tiempo, Raúl. Necesito tu consejo sobre algo que ha estado rondando mi cabeza, le respondí, intentando sonar lo más casual posible, aunque en realidad estaba ansioso. Raúl me miró con curiosidad, cerrando el documento que tenía frente a él. Adelante, cuéntame. Le expliqué, sin entrar en demasiados detalles, que Martín me había ofrecido el puesto de gerente de proyectos y que, aunque estaba emocionado, había algunos aspectos del ascenso que no me cuadraban. Le mencioné lo del aumento de sueldo y los proyectos estratégicos que Martín había mencionado, pero que nadie parecía saber mucho al respecto, ni siquiera en finanzas. Raúl escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin decir nada hasta que terminé de hablar. Entiendo tu preocupación, Jorge dijo finalmente, cruzando los brazos. Y tienes razón en ser cauteloso. No siempre es tan obvio, pero en esta empresa hay más cosas de las que se ven a simple vista. Sus palabras me hicieron sentir aún más intranquilo. ¿A qué te refieres exactamente? Raúl suspiró, como si estuviera considerando cómo decirme lo que tenía en mente. Mira, no puedo decirte todo lo que está pasando, pero sí puedo decirte que esos proyectos, de los que te habló Martín, no son lo que parecen. Hay una fusión en camino, y esa fusión podría cambiar completamente la estructura de la empresa. Los ascensos, como el que te ofrecieron, están relacionados con eso. Quieren asegurarse de que ciertas personas clave estén alineadas con los nuevos intereses de los inversores. Mi corazón dio un vuelco. Una fusión no era algo malo en sí mismo, pero lo que me preocupaba era cómo se había manejado todo con tanta discreción. Si la empresa estaba a punto de cambiar de manos o de fusionarse con otra, ¿por qué no se había informado a todos los empleados? ¿Qué significaba eso para los que aceptaban nuevos puestos, como el que me habían ofrecido? ¿Qué pasa si acepto el puesto?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Cómo me afectaría esa fusión? Raúl se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Dependería de los nuevos dueños, Jorge. Si aceptas el puesto, estarías en una posición clave cuando la fusión se haga pública, pero eso también te pone en una situación vulnerable. Si los nuevos dueños deciden hacer cambios drásticos, podrías encontrarte en una posición difícil. No es que quiera desanimarte, pero quiero que tengas toda la información antes de tomar una decisión. Me quedé en silencio, procesando lo que Raúl me acababa de decir. No me gustaba la idea de estar en una posición vulnerable.
Siempre había trabajado duro para tener estabilidad, y ahora me encontraba frente a una decisión que podía cambiar por completo mi vida laboral. Si aceptaba el ascenso, estaba arriesgando mucho, y lo peor era que no sabía exactamente en qué me estaba metiendo. Gracias por ser honesto, Raúl, dije finalmente, sintiéndome más confundido que antes. ¿Qué harías tú en mi lugar? Raúl me miró directamente a los ojos y sonrió, aunque no fue una sonrisa de tranquilidad, sino más bien una de resignación. Eso depende de lo que más valores. Si quieres estabilidad, tal vez este no sea el mejor momento para aceptar un puesto tan alto. Pero si estás dispuesto a arriesgarte por la oportunidad de crecer y ver qué pasa con la fusión, podría ser una jugada interesante. Solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Salí de su oficina con una sensación extraña en el estómago. Sabía que estaba en una encrucijada. Si aceptaba el ascenso, estaría apostando por un futuro incierto. Podría salir bien y terminar en una posición aún más alta en la nueva estructura, o podría perder todo lo que había trabajado tan duro para conseguir. Por otro lado, si rechazaba la oferta, probablemente seguiría en mi puesto actual, con una estabilidad relativa, pero siempre me preguntaría qué habría pasado si hubiera tomado el riesgo. Durante los siguientes días, no podía pensar en otra cosa. Hablé con algunos amigos cercanos fuera de la empresa, buscando consejo, pero todos tenían opiniones diferentes. Algunos me decían que debía aprovechar la oportunidad y asumir el riesgo. La vida es de los valientes, me decían. Otros, más cautelosos, me advertían que las fusiones son peligrosas, y que lo mejor sería mantenerme en mi posición segura. Mientras tanto, Martín seguía presionándome para que firmara el contrato. Cada vez que me lo cruzaba en el pasillo, me preguntaba si ya había tomado una decisión. Podía ver en su rostro que empezaba a impacientarse, pero no quería apresurarme. Sabía que esta decisión podía tener consecuencias serias, y no estaba dispuesto a tomarla a la ligera. Finalmente, después de mucho pensarlo, decidí que necesitaba una última conversación con Martín antes de tomar una decisión definitiva. Quería confrontarlo directamente sobre la fusión y ver cómo reaccionaba. Si había algo que estaba ocultando, quería saberlo antes de firmar cualquier documento. Entré en su oficina esa tarde, decidido a obtener las respuestas que necesitaba. Cuando entré a la oficina de Martín esa tarde, mi mente estaba decidida a obtener claridad. No podía seguir adelante sin tener respuestas claras sobre lo que realmente estaba pasando. Martín, como de costumbre, me recibió con una sonrisa, pero esta vez pude notar cierta impaciencia en su expresión. Jorge, me alegra verte. ¿Ya has tomado una decisión?, preguntó, sin rodeos. Sí, Martín, pero antes de firmar, necesito que hablemos de algo que me tiene preocupado, comencé, intentando mantener un tono firme pero calmado. He escuchado rumores sobre una posible fusión. Sé que no puedo tomar una decisión hasta entender qué significa eso para mi futuro en la empresa. La sonrisa de Martín se desvaneció un poco, pero intentó mantener la compostura. ¿Rumores, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Bueno, no puedo negar que se han discutido posibles alianzas estratégicas, pero todo está en una etapa muy temprana. Nada que deba preocuparte en este momento. Esa respuesta no me convenció del todo. Sabía que había algo más, y estaba determinado a llegar al fondo del asunto. Raúl me mencionó que la fusión está más avanzada de lo que parece, le respondí, observando atentamente su reacción. Al mencionar a Raúl, noté una ligera rigidez en su postura. No era mucho, pero fue suficiente para saber que estaba tocando un tema delicado. Raúl no tiene toda la información, dijo Martín, intentando mantener la calma. Mira, Jorge, sé que esto puede parecer confuso, pero tienes que confiar en que nosotros siempre buscamos lo mejor para nuestros empleados clave. La fusión, si llega a concretarse, solo abrirá más oportunidades para personas como tú. ¿Y qué pasa si no es así?, pregunté, sin rodeos. ¿Qué pasa si la fusión significa recortes o cambios drásticos que afecten mi nuevo puesto? Martín se quedó en silencio por un momento. Su mirada se suavizó, como si finalmente hubiera decidido ser más honesto conmigo. Es cierto que hay riesgos. Como en cualquier fusión, nada está garantizado. Pero eso es precisamente por lo que te estamos ofreciendo este ascenso ahora. Queremos asegurarnos de que estés en una posición estratégica cuando todo cambie. Este puesto te daría más control sobre tu futuro en la empresa. Ahí estaba. Finalmente, la verdad empezaba a salir a la luz. Lo que Martín estaba diciendo, en otras palabras, era que me estaban ofreciendo una posición de poder antes de que las cosas cambiaran radicalmente. Pero también estaba claro que si las cosas no salían bien, esa posición no sería tan segura como parecía. Me quedé callado por un momento, procesando todo. Sabía que Martín estaba intentando venderme el ascenso como una oportunidad dorada,
pero también sabía que nada en esta vida venía sin riesgos. Aceptar el ascenso significaba lanzarme a lo desconocido, con la posibilidad de perder todo lo que había construido. Rechazarlo, por otro lado, significaba quedarme en una posición estable, pero sin el crecimiento que tanto había esperado. Finalmente, rompí el silencio. Martín, agradezco mucho la oferta, de verdad. Pero necesito más tiempo para pensar en esto. No puedo tomar una decisión tan importante sin estar completamente seguro de lo que estoy enfrentando. Martín suspiró y asintió, aunque claramente no estaba contento con mi respuesta. Entiendo, Jorge. Pero no te tomes demasiado tiempo. Estas oportunidades no esperan para siempre. Salí de su oficina con una mezcla de emociones. Sabía que la decisión que tomara en los próximos días podría cambiar mi vida, para bien o para mal. El peso de esa elección me siguió durante días, afectando incluso mi estado de ánimo. No podía dejar de pensar en lo que me dijo Raúl sobre los riesgos de la fusión y en cómo Martín intentaba suavizar todo. Había momentos en los que pensaba que debía aceptar el ascenso y asumir el riesgo. Después de todo, la vida no siempre te da la oportunidad de crecer, y este puesto podría ser mi gran salto hacia una carrera más exitosa. Pero también había momentos en los que me preguntaba si realmente valía la pena poner en riesgo mi estabilidad. La incertidumbre de lo que vendría después de la fusión me inquietaba demasiado. Un par de días después, recibí una llamada de Martín. El tono de su voz era serio, algo que me dejó en alerta de inmediato. Jorge, necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar. Cuando llegué, sentí que algo había cambiado. Martín ya no tenía la sonrisa de siempre. Su rostro estaba tenso, y su tono era más directo de lo habitual. Jorge, no puedo esperar más. Necesito que tomes una decisión ahora. La fusión está avanzando más rápido de lo que esperábamos, y necesito saber si estás dentro o no. Ese fue el momento en el que todo se volvió real. Ya no era solo una conversación sobre un posible ascenso. Ahora era una carrera contra el tiempo, y mi decisión afectaría mi futuro de una forma u otra. Respiré hondo antes de hablar. Martín, he pensado mucho en esto. Aprecio la oportunidad, de verdad, pero no puedo aceptar el ascenso en estas condiciones. No me siento cómodo tomando una posición sin tener claridad sobre lo que viene con la fusión. Martín me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, suspiró y se recostó en su silla. Es una pena, Jorge. Realmente creo que tienes potencial para grandes cosas en esta empresa, pero respeto tu decisión. Me sentí aliviado, aunque también un poco inquieto. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí, pero también sabía que había renunciado a una oportunidad que probablemente no se presentaría de nuevo. Durante los días siguientes, la tensión en la empresa creció. Todos hablaban de la fusión y de cómo cambiaría todo, aunque nadie sabía exactamente qué esperar. A medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. La fusión fue anunciada oficialmente, y varios puestos de alto nivel fueron eliminados o reestructurados, incluyendo el de gerente de proyectos. Si hubiera aceptado el ascenso, probablemente me habría encontrado en una situación muy complicada. En cambio, me sentía tranquilo sabiendo que había elegido la estabilidad y mi bienestar. No fue fácil rechazar una oportunidad así, pero en retrospectiva, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Aprendí que a veces el riesgo no vale la pena, y que confiar en tu instinto es fundamental, incluso cuando todos los demás te dicen lo contrario. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que tomé la decisión de rechazar el ascenso, y mirando hacia atrás, no podría estar más seguro de que hice lo correcto. La fusión que tanto se rumoreaba se concretó poco tiempo después, y el impacto fue más grande de lo que muchos de nosotros habíamos anticipado. Para empezar, varias personas que aceptaron puestos estratégicos, incluyendo el que me ofrecieron, fueron despedidas o reubicadas en roles de menor importancia. Fue un caos total. Martín, quien había sido mi jefe directo, terminó siendo uno de los que más sufrieron con los cambios. Lo último que supe de él fue que lo reasignaron a una sucursal mucho más pequeña en una ciudad distante, sin ninguna opción de volver a la sede principal. Al parecer, todo lo que había planeado con la fusión se derrumbó en cuestión de semanas, y aquellos que habían puesto su confianza en las promesas de la empresa se quedaron con las manos vacías. Pero lo más impactante fue ver cómo cambió el ambiente de la oficina después de la fusión. La nueva dirección trajo consigo una mentalidad completamente diferente. Muchas de las políticas laborales que solían hacernos sentir valorados desaparecieron. Los beneficios se redujeron, y la carga de trabajo aumentó considerablemente para todos. Los que se quedaron comenzaron a sentirse inseguros y sobrecargados, temerosos de perder su empleo en cualquier momento. Yo, en cambio, decidí mantenerme bajo el radar durante esos meses. Me enfoqué en mi trabajo,
cumpliendo con mis responsabilidades sin buscar protagonismo. Me di cuenta de que, a veces, la mejor estrategia es no destacar demasiado en tiempos de incertidumbre. No era lo más emocionante, pero me dio la estabilidad que necesitaba para seguir adelante sin sentirme vulnerable a los cambios abruptos. Unos 3 meses después de la fusión, comencé a explorar otras opciones fuera de la empresa. No porque me sintiera en peligro inmediato, sino porque sabía que este ya no era el lugar en el que quería seguir creciendo a largo plazo. El ambiente había cambiado tanto que ya no me sentía motivado. Así que empecé a buscar oportunidades en otras compañías, aunque lo hacía de manera discreta para no levantar sospechas. Fue entonces cuando, casi por casualidad, encontré una oferta de trabajo que llamó mi atención. Era para una posición similar a la de gerente de proyectos, pero en una empresa más pequeña y con un enfoque mucho más humano. Decidí postularme sin muchas expectativas, pero para mi sorpresa, me contactaron rápidamente. El proceso de selección fue rápido, y después de varias entrevistas, me ofrecieron el puesto. Lo mejor de todo es que esta nueva empresa estaba interesada en mi experiencia, pero también valoraba el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, algo que la fusión en mi empresa actual había hecho desaparecer por completo. La oferta salarial no era tan alta como la que Martín me había ofrecido en su momento, pero lo que más valoraba era la estabilidad y el ambiente laboral positivo que este nuevo lugar ofrecía. Hace un mes, presenté mi renuncia. La noticia no sorprendió a nadie. Muchos de mis compañeros ya habían abandonado el barco, y otros estaban en proceso de hacerlo. El día que me despedí, sentí una mezcla de alivio y nostalgia. La empresa en la que había trabajado durante tantos años ya no era la misma, pero me llevaba conmigo las lecciones que aprendí durante ese tiempo. Hoy, me siento más tranquilo. Mi nuevo trabajo es todo lo que esperaba, un equipo reducido pero unido, un ambiente laboral sano, y lo más importante, una claridad sobre lo que se espera de mí sin promesas vacías ni juegos corporativos. Estoy agradecido de haber seguido mi instinto y de no haberme dejado llevar por la presión de aceptar un ascenso que, en última instancia, me habría llevado a una situación mucho más complicada. Lo que más aprendí de todo esto es que no siempre se trata de llegar más alto en la escalera corporativa, sino de encontrar un lugar donde realmente puedas crecer sin comprometer tu bienestar. A veces, la mejor decisión es la que menos riesgo conlleva, especialmente cuando el futuro es incierto. No hay nada de malo en elegir la estabilidad sobre el éxito inmediato, y esa fue la lección más importante que me dejó esta experiencia. En cuanto a mis excompañeros, algunos lograron adaptarse a los cambios de la fusión, pero muchos otros terminaron buscando nuevas oportunidades, como yo. Algunos incluso me han contactado para pedirme referencias sobre mi nueva empresa, y siempre estoy dispuesto a ayudar a aquellos que, como yo, están buscando un ambiente laboral más estable. No he vuelto a saber mucho de Martín, ni de lo que ha sido de su carrera después de la fusión. Sin embargo, a veces pienso en cómo las cosas habrían sido diferentes si hubiera tomado el camino más arriesgado. Tal vez habría tenido una buena posición al principio, pero eventualmente me habría visto atrapado en una situación difícil, intentando mantenerme a flote en medio de los cambios corporativos. Ahora, me doy cuenta de que la vida no se trata solo de escalar posiciones sin mirar atrás. A veces, decir no a una oportunidad que parece dorada puede ser la mejor decisión que uno puede tomar. Y aunque no siempre es fácil, seguir el instinto y priorizar lo que realmente importa, como la estabilidad y la paz mental, es lo que te permite avanzar sin perderte en el camino. Así que, al final, aprendí a ser más cuidadoso con las decisiones que tomo, a escuchar mi intuición, y a valorar lo que realmente importa. No sé qué me deparará el futuro, pero sé que, por ahora, estoy en un buen lugar, y eso es más de lo que podría haber pedido.